Hola a todos y a todas, estamos aquí en el módulo 4 del curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo, que trata sobre sujetos invisibilizados en un mundo desigual. Hoy vamos a hablar sobre precarización o precariado y para ello contamos con Lucía Vicén, doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, profesora asociada del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de esta misma universidad. Hola Lucía, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo. Buenos días. Antes de nada, agradeceros especialmente la invitación a participar en este curso, que además ya hace algunos años tuve la ocasión de participar como alumna, ya por 2009, 2010, y es especialmente es el motivo para agradeceros el poder colaborar hoy en las sesiones que se están desarrollando en el marco de este curso o este título de experto. Así que gracias a vosotros. Empezando con las preguntas, cuando nos referimos a sujetos invisibilizados en un mundo desigual, ¿a qué dirías que nos estamos refiriendo? Si situamos la mirada en aquellas economías consideradas como avanzadas o desarrolladas, aunque quizás sería más oportuno denominarlas como economías enriquecidas, derivado de que para que tengan esa posición hay otras de las que se han beneficiado y podríamos considerar como otras economías empobrecidas, fruto de estas dinámicas. Bien, si ponemos el foco en estas economías enriquecidas, es posible señalar que incluso en ellas, a lo largo de las últimas décadas, el modelo o sistema de producción ha sufrido importantes alteraciones como consecuencia del avance del neoliberalismo económico, una etapa dentro del capitalismo que ha condicionado cambios y transformaciones en muchos planos, pero al menos tres son fundamentales, los que se producen en el plano empresarial, productivo e institucional. Sus interacciones están conectados, por supuesto. En ese sentido, se trata de economías donde hemos asistido desde aquel momento a la reorientación de las estrategias empresariales en búsqueda de incrementar su posición o mejorar su posición competitiva en el nuevo contexto internacional que se abre, sobre todo tras la intensificación de la globalización económica. Asistimos también a la desfragmentación de la producción, procesos de deslocalización de los procesos productivos y de las empresas y por supuesto a la reconfiguración de los marcos institucionales que habían regulado las relaciones económicas hasta ese momento. Todo esto, por supuesto, con repercusiones de gran calado notables para las fuentes principales de ingreso de las mayorías sociales. Repercusiones como ocurre particularmente en lo que se refiere al empleo o los avances en materia de protección social que se habían registrado en estas economías más avanzadas, por ejemplo las europeas, donde se enmarca España desde o antes de ese momento. Esto, por supuesto, ha supuesto una ruptura de los avances alcanzados hasta entonces en lo que se refiere a la mejora de las condiciones laborales y también en la mejora de las condiciones de vida en estas sociedades europeas entre las cuales podemos situar a la economía española. Bien, y en esta deriva desigual, en la que se apoya la propia reproducción del sistema económico capitalista, cada vez son más las personas que en esta dinámica de desigualdad se ven privadas y alejadas de las principales fuentes de recursos y de ingresos que en el pasado sí que garantizaban con cierta holgura el mantener ciertos niveles de subsistencia, deteriorándose especialmente el potencial que tenía en el pasado el trabajo remunerado, el empleo como principal vía de inserción social, un mecanismo que antes evitaba situaciones o problemáticas como ocurría con la pobreza, la marginalidad o la exclusión social. Bien, además de este deterioro, retroceso en materia de protección social, de las oportunidades de empleo, se produce un avance progresivo de la precariedad laboral, precariedad que impacta en otros planos, por supuesto, de nuestra vida, más allá del mercado de trabajo, pero que deteriora el peso y el peso como principal vía de acceso a ingresos que garantiza unas condiciones de vida decente que en el pasado tenía el trabajo asalariado y se extienden a su vez otros problemas, decíamos la pobreza, pero también la polarización social, territorial y también esto desemboca, por supuesto, en una falta de representación y de invisibilización de aquellos colectivos que más se resienten precisamente en este avance de la desigualdad y de otras dinámicas con las cuales se relaciona. ¿Dirías que esa precariedad a la que se suele hacer referencia, en qué sentido se manifiesta? Y
¿Cómo dirías que podemos medir su importancia? Bien, cuando hablamos de precariedad, habitualmente estamos considerándolo o considerando esta problemática únicamente en la cuestión, en el plano del mercado laboral, lo que conlleva su consideración y medición en este ámbito. De ese modo, la precariedad laboral nos indica la forma que adquiere la degradación del empleo en un espacio geográfico temporal concreto. Degradación que, por supuesto, afecta o se materializa principalmente a través de 4 aspectos, podríamos decir, relacionados con el trabajo precisamente realizado en esa esfera mercantil. Estos 4 aspectos señalarían, en primer lugar, a la degradación que está limitando, reduciendo las oportunidades de entrada o de acceso a un empleo o a un trabajo remunerado. La segunda cuestión señalaría aquella que devalúa, limita los ingresos obtenidos por el ejercicio de esta actividad laboral, ello considerado en base al valor de compra de esos ingresos y no en términos de salario nominal, bruto, por supuesto, sino la capacidad de compra de esos ingresos. El tercer elemento señalaría hacia el retroceso, el empeoramiento de las condiciones laborales en las que se ejecutan estos trabajos retribuidos, lo que conlleva a considerar, por supuesto, distintas modalidades de contratación, pero también las características en las que se realizan estas actividades laborales. Y por último, un cuarto aspecto, aquella que señala la degradación, que rebaja, que niega los derechos vinculados al desarrollo de una ocupación laboral. Derechos que van más allá de la vida laboral activa y que incluyen el acceso a prestaciones, pensiones vinculadas precisamente con el ejercicio laboral. Bien, a todas estas cuestiones que hemos señalado podemos aproximarnos analíticamente eh, y medirlas con mayor o menor precisión en base a la información estadística disponible. Respecto, por ejemplo, la OIT, Eurostat, AMECO nos ofrecen indicadores de interés sobre las variables que comúnmente son utilizadas para medir el avance o no de la precariedad laboral. Variables como desempleo, temporalidad, parcialidad involuntaria, formas de trabajo, sus distintas modalidades, es decir, formas de trabajo por turnos o que se realizan bajo demanda, en horas socialmente desfavorables con la vida habitual, con la conciliación, variables que nos pueden dar información sobre los ritmos o intensidad en la cual se ejecutan los trabajos. Bueno, una serie de variables también relacionadas con modalidades atípicas de trabajo remunerado, como son los falsos autónomos, los contratos formativos, fraudulentos o los derechos restringidos en muchas de las modalidades que proliferan y que se están extendiendo por todo el tejido laboral. Nos refiramos a economías con mayores o menores niveles de crecimiento, de PIB, etcétera. Son dinámicas que se están produciendo a escala global, pero bajo distintas fórmulas de precarización. Sin embargo, la precariedad va más allá de su consideración en términos, en estos términos, tanto por las implicaciones que conlleva para las experiencias profesionales, pero también por las implicaciones que tiene en otros ámbitos de la vida de las personas, como por su combinación con otras formas de precariedad no laboral o que no se limitan al espacio económico del mercado, formas vinculadas con aquellos otros trabajos que no se realizan en el espacio mercantil ni se reconoce su importancia para el sistema económico capitalista tradicionalmente. Por los estudios económicos al respecto, es necesario aproximarnos a la precariedad y considerarla en toda su magnitud como un concepto poliédrico, de múltiples caras, donde se conjugan múltiples causas y consecuencias en planos que trascienden, por supuesto, la esfera mercantil o las relaciones susceptibles de medirse en términos económicos, es decir, en términos monetarios. Bien, de ahí que desde mi perspectiva pues defienda una aproximación a la precariedad que permita plantear un diagnóstico capaz de percibir el grado de incertidumbre, de inseguridad, de vulnerabilidad en el acceso a los recursos necesarios para garantizar una vida digna, adecuada y que son comprendidos bajo el término de calidad de vida o de bienestar social en un sentido amplio. Los ingresos que te permiten
alcanzar este bienestar social. Y es que, desde mi perspectiva, comparto la idea defendida de que las necesidades tienen un carácter multidimensional en el que se conjugan aquellas relacionadas con una dimensión estrictamente material, comida, vivienda, ropa, etcétera, y otras que son de naturaleza inmaterial, los afectos, las emociones, las relaciones sociales, la libertad, la autonomía, las posibilidades de desarrollar nuestras capacidades en plenitud, etcétera. Así entendidas, estas necesidades vienen predeterminadas por unos estilos de vida y por unos patrones de consumo dentro del sistema económico que, en línea con los intereses privados de cualquier economía y la organización social en torno a la producción, van a resolver la forma en la cual estas necesidades son cubiertas, son satisfechas. Bien, comúnmente el bienestar al que da acceso el empleo remunerado, el trabajo retribuido, quedaría resuelto a partir de aquella cuantía monetaria que nos garantizaría cubrir un nivel adecuado de necesidades. Mi perspectiva, normalmente necesidades en el plano material, estrictamente. Mi perspectiva, como la de otras muchas personas que podríamos situar dentro del marco de la economía crítica en sentido amplio, se distancia de la enunciación anterior y va a considerar que las necesidades imprescindibles y esenciales son más amplias e incluyen, además de las anteriores, todas aquellas que hemos señalado ligadas con la reproducción social y biológica de nuestras sociedades. Por tanto, desde ahí, desde ese punto de partida, aunque atendamos las condiciones objetivas, materiales, que son necesarias y que permiten el desarrollo de la vida, por otro lado, el poder garantizar el desarrollo de una vida independiente, económicamente hablando, nos lleva a no ignorar la cobertura de otras necesidades y la importancia de otros trabajos que, desde un plano no económico, incluso a veces subjetivos, son imprescindibles para alcanzar esa satisfacción social suficiente y garantizar unas condiciones de reproducción social adecuadas y además de manera equitativa y justa para el conjunto de la población que vivimos en el planeta. Bien, la manera, por tanto, de aproximarnos al proceso de precarización y a su impacto desigual en determinados colectivos, grupos sociales, debe considerarse, por tanto, en el espacio de las relaciones económicas, pero también en aquellos otros que son imprescindibles para la vida y la reproducción de la misma, asumiendo, por tanto, ese reto, esa complejidad y resolviendo con las herramientas disponibles, que por supuesto son limitadas, las dificultades analíticas que entraña una perspectiva de estas características, limitaciones sobre todo que se enmarcan en el plano de la medición, del análisis cuantitativo de estas cuestiones. Vale, y al respecto de esto que comentas y con la intención de profundizar un poco en esta problemática que estamos tratando y que, como vemos, afecta también en los contextos de economías más enriquecidas o desarrolladas, ¿dónde situarías las causas y cuáles serían las principales consecuencias de este fenómeno? Bien, para atender esta cuestión es necesario partir de la idea de que en el avance y enquistamiento de esta precariedad, entendida de esta forma, concurren causas situadas en distintos planos que, en su combinación particular en cada contexto geográfico y temporal, presentan particularidades propias, por supuesto. Ello justifica que debamos considerar elementos cuya importancia, recorrido en cada caso, sea muy heterogéneo, como no podía ser de otra manera. En cuanto a la precariedad laboral que demuestran las economías enriquecidas, que son referencia estrecha para el caso de la economía española, encontramos un antes y un después tras la crisis de los años 70. El agotamiento en ese momento del modelo fordista de producción que primó hasta ese momento en Europa provocó el distanciamiento de las instituciones para con el objetivo tanto del pleno empleo como supuso también la modificación de las pautas tradicionales de estabilidad, de seguridad con las que se relacionaba hasta aquel entonces la calidad del trabajo asalariado, y estas características se cumplían en la mayoría de los casos del trabajo remunerado, donde mediaba una relación laboral. Bien, las transformaciones sucedidas a partir de entonces, que reconfigurarían la organización de la producción y también la organización del trabajo bajo el nuevo paradigma que se establecerá a partir de
de ese momento, el paradigma de la flexibilidad, tanto para la producción como para la organización de la mano de obra en los centros de trabajo, además de alterar las características anteriores del empleo, vendrán a cuestionar y revertirán el desarrollo de los sistemas de protección social que se habían registrado hasta aquel entonces, al menos en las economías europeas donde situamos a España. Bien, como no podía ser de otra manera, repito. Y es que el nuevo escenario económico que se abre entonces en estas últimas décadas del siglo pasado, donde las condiciones de la competencia internacional se van a ver alteradas, van a exigir a las empresas nuevas estrategias para garantizar sus tasas de rentabilidad y beneficio, que como era de esperar se trasladaron a las características del empleo y ampliaron, con el apoyo del marco institucional y regulatorio, las posibilidades de ajuste, de evaluación y degradación de las formas de empleo. En este sentido, se va a venir confirmando desde entonces que son las transformaciones productivas, empresariales e institucionales las que fundamentalmente explican la configuración de un nuevo marco de relaciones laborales en el que se han venido deteriorando progresivamente, regulada y legalmente, las formas de empleo, y en el que se produce la elevación de muchos problemas, especialmente del desempleo en los países comunitarios. Bien, sin olvidarnos, por otro lado, de los ajustes que se vienen produciendo desde entonces y que vienen o que han recaído especialmente en aquellas economías dentro del entramado comunitario, entre aquellas economías consideradas como periféricas. Bien, ejemplo de ello lo encontramos en el Libro Blanco de la Competitividad, el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, el Pacto por el Euro Plus o los criterios rectores que marcan las prioridades comunitarias. Bueno, son algunos de los múltiples ejemplos de este ajuste, de esta degradación que cuenta con ese apoyo institucional interpuesto por parte de las instituciones europeas y que se han traducido en la aplicación de innumerables reformas sociales, laborales, en los países miembros con mayor o menor intensidad según la economía a la que nos refiramos. Bien, más allá de estas diferencias particulares de cada caso, del momento o del ciclo económico en el que nos encontremos, ya nos encontremos en una etapa expansiva o recesiva, existe una tendencia común en todas ellas, estructural, que demuestra el avance de las distintas formas de precarización laboral en este conjunto de economías. Bien, avance que encuentra sus causas, como decíamos, en tres planos: productivo, empresarial e institucional, que en su combinación imposibilita, rechaza los objetivos sociales que debieran defenderse en última instancia, como son la disminución del desempleo, la garantía y la mejora de los derechos laborales o el avance de la estabilidad, la seguridad o la calidad de los empleos, que debiera realmente de ser el fin último de la política económica y también aquel defendido por el proyecto comunitario. Habría que ver su compatibilidad con el avance y reproducción del sistema económico en el que se desarrollan estas instituciones, estas medidas, etcétera, acompañándose estos objetivos con el desarrollo de sistemas de protección social y coberturas que mejoren, por supuesto, el acceso a servicios públicos universales y de calidad para todas y todos. Vale, ahora una pregunta un poco más concreta sobre, ¿dirías que hay sujetos o sectores sociales que están en una situación de precariedad sin necesariamente estar dentro del mercado de trabajo? Y a su vez, ¿tiene esta cuestión alguna relación con una división sexual del trabajo o con la cuestión de género? Bien, al referirnos a la precariedad que afecta a otros ámbitos extralaborales que superan el mercado de trabajo, constatamos aquella que afecta a todos esos otros trabajos que se enmarcan en la esfera reproductiva, los trabajos domésticos, de cuidados, etcétera, aunque también otros que no estarían ahí localizados en la esfera reproductiva. Si incluimos en esta consideración el autoempleo, actividades del tercer sector, voluntariado, etcétera, pero que aunque estén al margen de su consideración estrictamente económica por buena parte del mainstream, del pensamiento dominante, estos espacios, estos trabajos fuera de la esfera mercantil son claves para el bienestar social. Bien, al respecto comprobaremos que esa precariedad laboral se conjuga con otra y que va a multiplicar las consecuencias de la primera para quienes
la padecen en sus múltiples expresiones. Y la padecen en estos otros ámbitos que estábamos señalando. Bien, un claro ejemplo es el caso de la doble jornada que desarrollan millones de mujeres sobre las cuales recae la responsabilidad no compartida de los trabajos reproductivos y que en muchos casos cuentan además con un empleo altamente precario a su vez en el mercado de trabajo. Bien, en este caso, las causas que explican la organización sexual de los trabajos en el conjunto de la sociedad, organización que establece la asunción femenina en la mayoría de estas tareas reproductivas y que es la que prevalece en las economías capitalistas de todo el mundo, nos lleva, claro, a incorporar otros factores explicativos que se remontan incluso tiempo atrás del surgimiento del sistema económico capitalista, porque esta organización sexual de los trabajos está atravesada o condicionada por la lógica que establece el sistema de dominación patriarcal, que es anterior al surgimiento del capitalismo. Bien, esta aproximación pone en evidencia, por tanto, una cuestión clave, y es que esta organización social en torno al trabajo está determinada, además de por las relaciones capitalistas de producción, por un sistema de valoración y organización de estos trabajos de carácter patriarcal. Bien, el patriarcado es una forma, como sabéis, de organización de las sociedades que va a privilegiar a los varones y las atribuciones masculinas, tanto en el sistema familiar, en el interior de los hogares como jefe de familia, como en los ámbitos de la vida pública, el económico, político, el del conocimiento, etc. Bien, este carácter patriarcal que impregna el surgimiento, avance y reproducción del sistema económico capitalista va a posicionar a las mujeres en trabajos infravalorados por los cuales se recibe un menor salario en el mercado o invisibilizados como cuidadoras y responsables del hogar dentro de esa esfera, trabajos por los cuales no se percibe ninguna retribución ni reconocimiento social. Bien, de ahí precisamente Hoyo justifica la crítica en general y especialmente la que plantea la economía feminista en términos particulares, y de ahí que desde esta perspectiva de economía feminista se suele incidir en la existencia de una doble precarización hacia las mujeres como trabajadoras, tanto en el espacio productivo como reproductivo, cuya posición va a estar subordinada por el reparto que establece la división sexual de los trabajos. Bien, de esa manera se va a explicar por qué problemáticas como el desempleo, la pobreza o la precariedad afectan más a las mujeres y va a separar los efectos femeninos de aquellos que padece el común de la población. Bien, y por supuesto tendríamos que considerar aquellas otras dinámicas de discriminación que prevalecen en este sistema, que conviven y que van a posicionar a otros colectivos más allá del de las mujeres en posiciones de una mayor vulnerabilidad tanto en el empleo como en lo que se refiere a los recursos y mecanismos que garantizan unos umbrales adecuados de vida. Aunque me he centrado en el colectivo de las mujeres, hay otras lógicas de dominación y discriminación que van a hacer más vulnerables a colectivos como la juventud, personas migrantes, van a generar desigualdades por etnia, raza, etcétera, cuestiones que también hay que considerar al aproximarnos a la problemática de la precarización. Y ya por último, ¿podríamos decir que la precariedad laboral es una cuestión que afecta solo a determinados grupos de la sociedad y que las medidas pasan por igualar sus opciones laborales respecto al resto o no? Bien, como muchos otros problemas, los efectos de la precariedad laboral es cierto que no son semejantes, por supuesto, para el conjunto de la población, inciden con mayor notoriedad en determinados grupos o colectivos sociales, eso es evidente. Bien, a sabiendas de que están presentes distintas características personales que van a potenciar además los efectos que tiene este fenómeno. El origen social, la edad, la educación, la etnia, el sexo. Bien, en este sentido la precarización avanza con un carácter general a pesar de considerar estas características personales y a pesar de que ese avance se suceda antes con más intensidad o con particularidades propias de cada contexto y afecte desigualmente a las personas que conforman la sociedad. Pero bajo esas diferencias, particularidades que podemos encontrar, se confirma su avance generalizado por el conjunto de la clase trabajadora de las sociedades
y de las economías. Bien, al respecto, cuando he realizado o participado en investigaciones que confirman este avance generalizado de la precarización, el análisis empírico está demostrando la extensión de esta precariedad, especialmente laboral, incluso en las economías más desarrolladas históricamente, como decíamos, como son las europeas, y más allá de que sus estructuras productivas sean unas, otras estén centradas comparativamente en unos sectores u otros, o partiendo de marcos institucionales más o menos regulados y o protectores con la población. Bien, con diferencias, por supuesto, también según el periodo o momento económico en el que se analice el problema, vamos a ver estas diferencias. Sin embargo, aunque la precariedad sea creciente durante la crisis, su origen y su continuidad de esta problemática permiten y nos ha permitido a través de la investigación afirmar que esta precarización se hace crónica y se está haciendo extensible a grupos que antes quedaban al margen y alejados de esta problemática. Bien, otros estudios, sin embargo, que parten de perspectivas convencionales y que se van a centrar en diagnósticos de coyuntura, es decir, de corto plazo, plantean, sin embargo, que se trata de un fenómeno circunstancial o circunscrito a ciertos sectores o segmentos sociales de la población. Bien, estudios que comparten también elementos comunes con aquellos que insisten en que la precariedad afecta a unos grupos frente a otros, aumentando la dualidad y la segmentación, las distancias entre grupos, entre las y los trabajadores. Bien, a la contra, las investigaciones realizadas en este sentido, en las que he podido participar, permiten corroborar la generalización y el carácter general de este proceso de precarización laboral, especialmente nítida si observamos el fenómeno como un proceso y no de manera estática, en tanto que el mercado de trabajo tiene amplios vasos comunicantes entre sus distintos colectivos. Primero avanzará en aquellos espacios más susceptibles, más vulnerables, pero a la larga se va extendiendo a través de esas conexiones y se traslada al conjunto del tejido laboral. Bien, esto se muestra con mucha claridad, por ejemplo, en la generalización de los mini empleos en Alemania o a todas las cohortes de edad, así como a los distintos sectores económicos y a la propia actividad estatal, o en la sistematización de todas las formas contractuales que se engloban bajo los denominados 0 horas en Gran Bretaña, o por ejemplo, en este sentido, estos contratos se extienden sectorialmente y a escala país, o más ejemplos, el caso de los falsos autónomos y los contratos en prácticas y formativos en el caso español, como sustitución de una relación laboral al uso en muchos casos. Bien, asimismo, extendidos estos contratos a cada vez más actividades y más colectivos de trabajadores, no simplemente en grupos muy limitados y restringidos como parecía indicar en el pasado. Esto se va extendiendo progresivamente. Bien, el hecho de que la precariedad laboral afecta a todas las economías con independencia de su estructura productiva, aunque lo haga en una menor o mayor grado e intensidad, así como se hace crónica, se confirma y rebate la posición también de aquellas teorías que dicen enmarcarse en otras coordenadas a la dominante, pero que niegan lo anterior, niegan este carácter generalizado, extensible al conjunto de trabajadores y trabajadoras, y que se enquista y crece en la sociedad capitalista y en sus distintas economías. Bien, así la reivindicación de nuevos modelos productivos como medio para superar la precariedad, la confianza en las políticas activas de empleo, por ejemplo, como vía para superar las altas tasas de paro en estas y otras economías, son las propuestas que habitualmente insistan en el crecimiento económico para revertir la situación, entre otras muchas propuestas y medidas habitualmente escuchadas, enunciadas, que se plantean, podríamos señalar o vienen a demostrar un desconocimiento u omisión de lo que evidencia la realidad, los datos, lo que está sucediendo verdaderamente, ello a pesar de la limitación estadística y cuantitativa de variables para verificar esta cuestión, y aún así es evidente. Bien, la ilusión
de estados o empresas en su conjunto actuando contra las exigencias que impone la rentabilidad y la obtención de mayores márgenes de beneficio privado, beneficios que obtienen las fracciones dominantes del capital, estas grandes empresas, es negar o no comprender verdaderamente el marco de leyes que están operando en el propio sistema económico capitalista, que rigen la acumulación y precisamente que encuentran respaldo en este avance de la precarización como vía de ajuste y como vía para permitir elevar las tasas de acumulación apropiadas por los capitales privados. Bien, la precarización laboral no es un fenómeno aislado, por tanto, respondiendo a la pregunta, resulta de la casualidad, sino que lo que está revelando es un carácter estructural, crónico, en las distintas esferas en las que se está materializando, además de demostrar su carácter intrínseco y en el que se apoya la propia reproducción del sistema económico capitalista, garantizando, como decíamos, el recuperar las tasas de rentabilidad y las posibilidades de acumulación del capital. Bien, de ahí que cualquier planteamiento que busque revertir la trayectoria de esta problemática obliga necesariamente a adentrarse, replantear y reconducir los cimientos o los criterios que mueve y en los que se asienta el sistema económico, y debe, por tanto, no ignorar los elementos y las dinámicas que operan en el interior de este sistema económico capitalista y que, bueno, pues en preguntas anteriores hemos hecho también referencia a estas dinámicas y estos elementos que se suceden. Vale, pues por mi parte hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu conocimiento, Lucía. La verdad que ha sido un verdadero placer escucharte. Y nada, que te cuides mucho, un abrazo fuerte y gracias de nuevo. Bien, gracias de nuevo a vosotros por la invitación y enhorabuena realmente por el curso. Ha sido un verdadero placer estar hoy colaborando con esta intervención.